Qué privilegio es estar cada día más cerca de Cristo. Mi hermano y mi hermana, bienvenidos y bienvenidas todos a la lección de Escuela Sabática número 5, titulada Calor Extremo. Oremos para comenzar. Dios, gracias te damos, Señor, porque cada día queremos estar más cerca de tu presencia. En este estudio, en esta lectura, nos ponemos en tus manos para aprender de tu palabra y que podamos entender el mensaje importante que quieres para nuestras vidas. En Jesús, amén. Sábado 23 de julio, calor extremo. Para memorizar, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, el famoso escritor cristiano C.S. Lewis escribió: «No es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo Dios no existe, sino, pues así es Dios en realidad». Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios, otros, al igual que Lewis, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo? Romanos 8:29. Un vistazo a la semana. ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de quienes desean conocerlo y amarlo lo malinterpreten? ¿Hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que lo malinterpreten para moldearte a la imagen de su Hijo? Domingo 24 de julio. Abraham en el crisol. Lee Génesis 22. De repente y sin explicación, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Abraham? Era una idea totalmente repugnante que un Dios santo le pidiera que sacrificara a su propio hijo. Aún en el caso de que Abraham pensara que esto era aceptable, ¿qué pasaría con las promesas de Dios sobre su herencia? Sin su hijo, la promesa no se cumpliría. ¿Por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? Génesis 22 nos dice: «Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová tu Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La petición de Dios y el momento elegido no fue el azar. De hecho, estuvieron calculados para arrancar la angustia más profunda posible, porque Dios había reservado a Abraham su última más aflictiva prueba para el tiempo, cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. ¿Era esta prueba de un Dios disparatado? De ninguna manera, porque la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Esto resalta algo muy importante sobre la forma en que Dios obra a veces. Dios quizá nos pida que hagamos algo que nunca tuvo la intención de que completemos. Tal vez nos pida que vayamos a algún lugar al que nunca tuvo la intención de que lleguemos. Lo importante para Dios no necesariamente es el final, sino lo que aprendemos a medida que nos va modificando en el proceso. Probablemente Jesús tenía en mente la experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Abraham podría haber dejado de lado esta idea si rechazaba las instrucciones como si vinieran de Satanás. La clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. ¿Cuánto conoces la voz de Dios? ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? Lunes 25 de julio, el Israel rebelde. La historia de Oseas tiene algunas lecciones poderosas que enseñarnos. La situación de Oseas es notable. Su esposa Gomer huye y tiene hijos con otros hombres. Aunque ella es maritalmente infiel, Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y le muestre nuevamente su amor. Esta historia se presenta como una parábola acerca de Dios e Israel. Los israelitas habían dejado a Dios y se estaban prostituyendo espiritualmente con otros dioses, pero Dios todavía los amaba y quería mostrarles su amor. Pero fíjate los métodos de Dios. Lee Oseas 2:1-12. ¿Qué métodos dice Dios que usará para atraer a Israel de nuevo así? ¿Cómo habrán sido esas experiencias? Oseas 2:1-12 nos dice: Decid a vuestros hermanos y a vuestras hermanas: contened vuestra madre, contened, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, le haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me devolveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
y ella no reconoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Esta historia plantea dos cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. En primer lugar, corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando. Cuando Israel pasó por esas experiencias tan duras y dolorosas, probablemente les haya resultado difícil reconocer que su Dios estaba obrando para su salvación. Cuando nuestro camino se ve bloqueado con espinas agudas o quedamos tan encerrados que no sabemos hacia dónde vamos, ¿ese es nuestro Dios? Cuando no podemos cubrir nuestras necesidades básicas o nos sentimos avergonzados, ¿podría nuestro Padre estar en medio de todo esto? La verdad es que más allá de lo que sentamos, Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento, porque nos ama mucho. En segundo lugar, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. Quizá reconozcamos que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Cuando nos sintamos heridos o avergonzados, es fácil culpar a Dios por ser cruel, no por intervenir o por no preocuparse. Pero Dios siempre está obrando para renovarnos mediante su pacto de amor. Lee Oseas 2, 14 al 23. ¿Qué revela este pasaje acerca de Dios? Pide al Espíritu Santo que te muestre si huyes de Dios en algún aspecto de tu vida. Si estás convencido de que estás huyendo, ¿por qué esperar a pasar por el crisol? ¿Qué te impide entregar todo a Dios ahora? Martes 26 de julio. Sobrevivir mediante la adoración. Job 1:6 nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2:10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay algo asombroso aquí. Los ángeles vienen a ver a Dios y Satanás viene con ellos. Dios pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios plantea este interrogante: ¿no has considerado a mi siervo Job? La pregunta en sí no es relevante, lo notable es quién pregunta. No es Satanás quien señala a Job como susceptible de examen, es Dios. Dios llama la atención de Satanás hacia Job sabiendo exactamente lo que vendría. Aquí abajo, en la tierra, Job no tiene ni idea de que su crisol se pondrá tan candente, y aunque está muy claro que es Satanás, no Dios quien causa el sufrimiento de Job, también está claro que es Dios quien concede su permiso explícito para que Satanás destruya las posesiones de Job, a sus hijos y su salud física. Si Dios permite que Job sufra, ¿qué diferencia hay si es Dios o Satanás quien inflige el sufrimiento personalmente? ¿Cómo puede Dios ser justo y santo cuando permite activamente que Satanás le cause tanto dolor a Job? ¿Es esta situación un caso especial o es propio de la forma en que Dios todavía nos trata hoy? Job 1:20 y 21 nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es posible responder de dos formas a este sufrimiento. Podemos amargarnos, enojarnos y darle la espalda a un Dios que creemos que es cruel o inexistente, o podemos aferrarnos a Dios con más fuerza. Job
afronta su catástrofe permaneciendo en la presencia de Dios y adorándolo. En Job 1, 20 y 21 vemos tres aspectos de la adoración que nos puede ayudar cuando estamos angustiados. En primer lugar, Job acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En segundo lugar, Job reconoce que Dios todavía tiene el control total. Jehová dio y Jehová quitó. En tercer lugar, Job concluye reafirmando su fe en la justicia de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estás pasando por una prueba? Sigue los pasos que dio Job. ¿Cómo podrían ayudarte a ti también? Miércoles 27 de julio. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Como apóstol escogido por Dios, Pablo había soportado más que la mayoría de la gente. Sin embargo, Pablo no se doblegó, sino que creció en su alabanza a Dios. Lee su lista de dificultades en 2 de Corintios 11, 23 al 29. Ahora lee 2 de Corintios 1, 3 al 11. 2 de Corintios 11, 23 al 29 nos dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 2 de Corintios 1, 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En 2 de Corintios 1:4, Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Cómo podríamos estar más alertas a esta posibilidad? Por medio de nosotros, Dios requiere atender a quienes están heridos. Esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento, compasión y el consuelo de Dios no desde la teoría, sino desde la experiencia. Este es un principio de la vida de Jesús. Las vívidas descripciones paulinas de las dificultades no son para hacernos sentir lástima por Él, son para que sepamos que aun cuando estamos en lo más hondo, el Padre todavía puede intervenir para brindarnos su compasión y consuelo. Podemos desesperarnos por nuestra vida e incluso morir porque no debemos temer, pero Dios nos está enseñando a depender de Él. Podemos confiar en Él porque nuestro Dios resucita a los muertos. Mientras Pablo sigue poniendo su vista en la proclamación del Evangelio, sabe que Dios también lo rescatará en el futuro. La capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en tres cosas que menciona en 2 Corintios 1:10 al 11. Primeramente, el historial comprobado de Dios nos libró y nos libra de tan grande muerte. En segundo lugar, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios, en quien esperamos que aún nos librará. En tercer lugar, la intercesión continua de los santos, cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración. ¿Qué puedes aprender de Pablo que te ayude a no caer en la autocompasión en medio de tus luchas? Jueves 28 de julio. Calor extremo. Hasta ahora, en este trimestre, hemos considerado muchos ejemplos de los crisoles que Dios usa para purificar nuestra vida y hacernos más semejantes a Cristo. Sin embargo, algunos pueden ver estos ejemplos y concluir que Dios es un capataz severo y exigente. Claro, algunos pueden decir, sabemos que Dios quiere algo bueno para nosotros, pero estos ejemplos no revelan mucho cariño ni amor. Más bien, Dios parece un matón. Se fija un propósito que nos causa considerables dificultades y no hay nada que podamos hacer al respecto. Es cierto que, mientras vivamos en esta tierra llena de pecado, entenderemos solo un poco de por qué suceden las cosas. En el cielo entenderemos mucho más, pero por ahora tendremos que vivir con la tensión de creer que Dios está presente y nos cuida. Aunque las cosas no siempre parezcan tan buenas, Isaías describe muy bien esta tensión. En Isaías 43, 1 al 7, en el versículo 2, Dios dice que su pueblo pasará por las aguas y por el fuego. Estas son figuras de peligros extremos, pero tal vez insinúen el cruce del Mar Rojo y el Jordán. Tremendas experiencias las dos, pero que allanaron el camino hacia una nueva vida. Podríamos esperar que Dios dijera que protegerá a su pueblo de estos peligros, que los guiará por un camino más fácil, pero al igual que el pastor del Salmo 23, más bien asegura que cuando lleguen los tiempos difíciles, el pueblo de Dios no tiene por qué sentirse abrumado porque Dios está con él. Repasa Isaías 43, 1 al 7. Anota las diferentes formas en las que Dios ofrece consuelo a su pueblo durante los momentos de agua y fuego. ¿Qué imagen de Dios pinta esto en tu mente? ¿Qué promesas puedes reclamar para ti? Podríamos resumir lo que hemos aprendido acerca de los crisoles de Dios de tres maneras. En primer lugar, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos, según fuimos creados originalmente. En tercer lugar, el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos dejará solos a pesar de lo que nos suceda. ¿Qué te enseñan estos versículos sobre el accionar y el carácter de Dios? Salmo 103:13, Mateo 28:20, 1 Corintios 10:13. ¿Cómo experimentaste la realidad de estos versículos en tu vida? Viernes 29 de julio, para estudiar y meditar. Lee Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, la prueba de fe, páginas 141 y 150.
Testimonios para la Iglesia, alabad a Dios, tomo 5, página 295. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter, les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien. Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Preguntas para dialogar. En clase, pide que alguien relate una dura prueba de fe similar a la de Abraham. ¿Qué pueden aprender de la experiencia de esa persona, de sus éxitos o fracasos? Repasen las últimas 24 horas de la vida de Cristo antes de su crucifixión. ¿Qué extremos enfrentó? ¿Cómo los soportó? ¿Qué principios podemos tomar de su ejemplo y aplicarlos a nuestra vida cuando estemos en medio de nuestro crisol? Analicen la idea que se mencionó esta semana acerca de cómo mediante nuestro sufrimiento podemos ayudar a otros que también sufren. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podrían surgir con esta idea? Elena de White escribió anteriormente: confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a desarrollar el tipo de fe que nos permita hacer precisamente eso? ¿Por qué es importante confiar en Dios en los tiempos difíciles?